Vamos a comenzar revisando el videíto, una actividad que hicieron unos estudiantes que ya egresaron, ¿no? Somos estudiantes del Instituto Marta Bucarán de Roldós, del segundo semestre de la carrera de Medición y Monitoreo Ambiental. En el presente video les mostraremos los pasos a seguir para realizar la medición del caudal por el método de aforo con flotador. Primeramente, tenemos que saber qué es medición de caudal. Medición de caudal es calcular la cantidad de agua que pasa por un lugar en un tiempo determinado. El lugar en el que realizaremos nuestra medición de caudal es en el río El Eno, Ecuador, provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio y parroquia del mismo nombre. Para este método trabajaremos en ríos pequeños y de poca profundidad. Se recomienda seleccionar un tramo homogéneo del río y a continuación redactamos los pasos a seguir para realizar la medición del caudal. El primer paso que realizaremos es medir el ancho del río. Para esto necesitamos una cinta métrica. Nos ubicamos en el punto A y extendemos dicha cinta hacia la otra orilla del río y tomamos los datos respectivos. En el siguiente paso mediremos el largo que contiene el tramo seleccionado. Para esto nos ubicamos en el punto A y medimos la distancia hacia el punto B. Una vez tomados estos datos, procedemos a extender una soga hacia la otra esquina del río. Esta soga debe de contener medidas en metros. Luego de esto, desde la orilla de nuestro río, empezamos a medir la profundidad con un objeto que debe de contener medidas en centímetros. Y así realizamos este paso hasta la otra orilla del río. Luego de esto nos ubicamos en el punto B para tirar nuestro flotador y medir la distancia o el tiempo que demora en llegar hacia el punto A. Es conveniente realizar varias pruebas, por lo cual este paso debe de ser realizado por unas 5 o 6 veces. Una vez tomados los datos, procedemos a realizar los cálculos con la fórmula. Caudal es igual a área por velocidad. En nuestro caso, el resultado fue de 20 metros cúbicos sobre segundo. Este tipo de medición se recomienda hacer periódicamente para saber el comportamiento de los ríos. Espero que este video les haya gustado y muchas gracias. Muy bien. ¿Le repetimos otra vez para que le puedan visualizar? Sí, Lice. Muy bien. Pónganle mucha atención a lo que hicieron ellos y traten de asimilar con lo que vimos en el Chasey Maney, ¿no? Vamos ahí.
estudiantes del Instituto Marta Bucarán de Roldós, del segundo semestre de la carrera de Medición y Monitoreo Ambiental. En el presente video les mostraremos los pasos a seguir para realizar la medición del caudal por el método de aforo con flotador. Primeramente, tenemos que saber qué es medición de caudal. Medición de caudal es calcular la cantidad de agua que pasa por un lugar en un tiempo determinado. El lugar en el que realizaremos nuestra medición de caudal es en el río El Eno, Ecuador, provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio y parroquia del mismo nombre. Para este método trabajaremos en ríos pequeños y de poca profundidad. Se recomienda seleccionar un tramo homogéneo del río y a continuación redactamos los pasos a seguir para realizar la medición del caudal. El primer paso que realizaremos es medir el ancho del río. Para esto necesitamos una cinta métrica. Nos ubicamos en el punto A y extendemos dicha cinta hacia la otra orilla del río y tomamos los datos respectivos. En el siguiente paso mediremos el largo que contiene el tramo seleccionado. Para esto nos ubicamos en el punto A y medimos la distancia hacia el punto B. Una vez tomados estos datos, procedemos a extender una soga hacia la otra esquina del río. Esta soga debe contener medidas en metros. Luego de esto, desde la orilla de nuestro río, empezamos a medir la profundidad con un objeto que debe de contener medidas en centímetros. Y así realizamos este paso hasta la otra orilla del río. Luego de esto nos ubicamos en el punto B para tirar nuestro flotador y medir la distancia o el tiempo que demora en llegar hacia el punto A. Es conveniente realizar varias pruebas, por lo cual este paso debe de ser realizado por unas 5 o 6 veces. Una vez tomados los datos, procedemos a realizar los cálculos con la fórmula. Caudal es igual a área por velocidad. En nuestro caso, el resultado fue de 20 metros cúbicos sobre segundo. Este tipo de medición se recomienda hacer periódicamente para saber el comportamiento de los ríos. Espero que este video les haya gustado y muchas gracias. Muy bien. Una vez que revisamos el video, vamos a iniciar con la clase, ¿no? Este método de medición de caudal se llama método de medición de caudal a través del flotador o aforo por flotador. No sé si tienen alguna duda sobre el video. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? No, Inge. ¿No? Muy bien. Este método del flotador Momento no, Inge. se utiliza cuando no disponemos de ningún equipo electrónico o digital para medir la velocidad del río, ¿no? Este método es de los más ambiguos y de los más fáciles que podemos hacer con cualquier recurso que dispongamos, ¿no? No necesitamos mucho equipo electrónico o muchos equipos de última tecnología para medir el caudal. ¿En qué consiste? Hay varias cosas que se realizan aquí en el método de medición de caudal con el flotador, pero vamos a partir de la fórmula general que Q va a ser igual. ¿A qué va a ser igual el caudal? Área Área por por el área. velocidad. Por velocidad. ¿Verdad? Muy bien. Caudal va a ser igual área por velocidad. Espérame un ratito, un segundito, se movió.
Muy bien. Caudal, como ustedes mencionaban, caudal es igual a área por velocidad. Si nosotros recordamos el anterior método que revisamos, que era el de Chasey-Manning, ¿qué hacíamos? Calculábamos el área del canal y la velocidad, aplicábamos la fórmula de Manning, donde calculábamos el radio hidráulico, la pendiente y dividíamos por el coeficiente de rugosidad, ¿no? Aquí, ¿cuál es lo que difiere con el método de Chasey-Manning? Difiere en lo siguiente. Uno, para el cálculo del área, ¿qué debemos hacer? Para el cálculo del área, debemos elegir un tramo, ¿sí? Debemos elegir un tramo. Y en este tramo vamos a calcular el área, ¿sí? Asumiendo de que los ríos tengan una forma rectangular, ¿sí? Para el caso del video, los chicos seleccionaron un tramo, ¿sí? El tramo del área por donde vamos a medir caudal, voy a poner de ejemplo lo que los chicos hicieron, seleccionaron este tramo B. Y en este tramo B calcularon esta área que les estoy remarcando aquí, calcularon esa área, ¿sí? ¿Cómo calculan el área? Como les mencioné antes, asumiendo que tiene un área rectangular, donde para el cálculo del área, en un rectángulo se utiliza ¿cuál? Base por altura. Base por altura, ¿verdad? Entonces, área va a ser igual a base por altura. Y tomando este ejemplo del punto B, miren, este punto B, ¿qué es lo que hicieron? Seleccionaron tramos, aquí tenemos la orilla 1, este punto B lo voy a trasladar aquí, miren, aquí tenemos el punto B. Este punto B tomaron, aquí tenemos la orilla 1, acá tenemos la orilla 2. Fueron tomando tramos que tengan la misma distancia. En el ejercicio tomaron a 1 metro, en el video, perdón, a 1 metro de distancia. A 1 metro de distancia fueron tomando 1 metro hasta llegar a la otra orilla. Y en cada metro, ¿qué fueron midiendo? Fueron midiendo la profundidad. No sé si pudieron analizar en el video. Profundidad 1, profundidad 2, profundidad 3, profundidad 4, profundidad 5, hasta llegar a la orilla, ¿no? Y más profundidades. Entonces, ¿qué se realiza ahí? Se va calculando cada área de cada tramo, donde el ancho va a ser el mismo, porque todos tienen la misma distancia, va a ser 1 metro, y lo que va a diferir es la profundidad. Y se va calculando área 1, área 2 del tramo, que se va calculando área 3, área 4, y así sucesivamente. Después, para calcular el área total, se suma todas las áreas de cada tramo. Y ese es el valor que vamos a tener aquí como el área del punto B, ¿no? Se va a tomar el área del punto B. De esa forma se calcula el área. Entonces, una vez que se aplica la fórmula área base por altura, el paso C para el área, ¿cuál será? Medir tramos iguales de distancia. Y por último, el paso D, medir la profundidad en cada tramo. Y por último, se aplica la fórmula, ¿no? De base por altura. Por otro lado, tenemos la velocidad. Para el cálculo de la velocidad, no sé si pudieron observar en el video,
Y antes de explicar lo que observaron en el video, velocidad recordemos que se va a ser expresada en metros sobre segundo, ¿verdad? Estos metros, ¿qué representan? Representan una distancia y el segundo representa un tiempo, ¿verdad? En el video, no sé si observaron a dos estudiantes, un estudiante que se ubicó acá y otro estudiante que se ubicó acá y lanzaban, no sé si miraron que lanzaban algo. Una pelota. Un flotador, decía. Un flotador, ¿verdad? Muy bien. Ese instrumento de flotador permite ¿qué? Permite ver la distancia. ver el tiempo El tiempo de la... en que se demora en llegar desde el punto A hasta el punto B. Pero previamente ellos ya deben medir ¿qué? Deben medir esta distancia, ¿verdad? No sé si miraron que a la orilla del río fueron midiendo toda la distancia de este tramo, que después les va a permitir calcular la velocidad. Se debe medir esta distancia. Y ahí el estudiante lanzaba el flotador y este estudiante con un cronómetro, no sé si miraron un cronómetro, Sí. iba midiendo qué cantidad de tiempo se demora en llegar el flotador desde el punto A hasta el punto B. Repitieron algunas pruebas, eso para disminuir el margen de error. Y se lanza el flotador siempre en todo el lado del río. Aquí una prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, prueba 5, las pruebas que permita cubrir todo el ancho del río, ¿no? Prueba 6. Entre más pruebas va a disminuir el margen de error. Y ese flotador, ¿qué está indicando? Permite calcular la velocidad a la que está pasando el agua en el río, ¿no? Y también se hace varias pruebas de lanzar el flotador. ¿Por qué? Porque en el centro es más rápida la velocidad que en los costados. Entonces, de esa forma, ajustamos para que la velocidad pueda ser la indicada, ¿no? Una vez que ya se tienen los datos de las pruebas, recuerden que aquí tiene una distancia y acá tenemos unos datos de unas pruebas. ¿Qué hacemos? Tenemos la distancia, supongamos que tengamos 10 metros, la distancia de este tramo, y se han hecho 5 pruebas. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, prueba 5. ¿Qué se hace? Supongamos que en la prueba 1 salió 20 segundos, se demoró el flotador. En la prueba 2 se demoró 10 segundos. En la prueba 3, 20 segundos. 14 segundos y así sucesivamente. Y la última, 20 segundos. Suponiendo nomás, ¿no? Como la velocidad me dice que debemos dividir la distancia en metros dividida para segundos o la cantidad del tiempo en segundos, ¿qué hacemos? Dividimos esta distancia, la vamos a dividir para estos segundos que se demoró cada prueba. Por ejemplo, en la primera, ¿cómo nos quedaría? 10 dividido 20, ¿cuánto nos quedaría? Vamos a hacerla aquí. 10 dividido 20, 10 metros sobre 20 segundos, esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos quedaría aquí? 0.5 metros sobre segundo, ¿verdad? La segunda, ¿cómo nos quedaría? Ah, perdón, esa fue la de 20 sobre 20. 20 sobre 20, 1, ¿verdad? Pero la distancia, ¿cuánto le colocamos aquí? 10 metros, ¿no? Está bien. 10 metros, que es la distancia del tramo, dividido para 20 segundos que tomó la primera prueba. En la segunda prueba, hacemos lo mismo, miren. Dividimos los 10 metros de la distancia, estos 10 metros, dividido para el resultado de la segunda prueba, ¿cuánto fue? 10 segundos. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 1. A 1 metro sobre segundo. Y así
vamos calculando todas las pruebas y al final se saca una velocidad promedio. Se saca una velocidad promedio y esa velocidad promedio es la que vamos a utilizar en el cálculo de caudal. ¿Qué debemos aquí? Sumar las velocidades y dividir para la cantidad de velocidades que tengamos o la cantidad de pruebas. Por último, para calcular el caudal, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula. Área por la velocidad, y esta velocidad recuerden que es una velocidad promedio. Eso es básicamente lo que hace el Chasey Main. Ahora sí, vamos a desarrollar el primer ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Y que puedo subir un poquito más arriba? Sí, claro. Recuerden que ahorita solo hicimos una revisión de los componentes. No hemos hecho ningún ejercicio todavía. Ahí. No, más abajito, acá es la parte última. ¿Qué dices, Tita Selma? Digo que dejes esos anteojos. Inge, una vez sacado toda la velocidad, se le suma por las 5 pruebas que se hizo, 5 intentos, ¿cierto? Le suma y le divide, correcto. Ok, gracias. Sí. Ahorita vamos a hacer uno donde ya apliquemos lo que revisamos. Por ejemplo, vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio que ustedes tienen en su mano, ¿no? Muy bien. ¿Este ejercicio lo tienen en su mano? Sí. Me dijo que podía ser impreso o a mano, ¿verdad? Sí. La idea era de no demorar mucho en que se demoran copiando, ¿no? Por eso les envío. Muy bien. Vamos a analizar primero los datos, ¿ya? Si ustedes observan ahí, tenemos los datos del ejercicio. Esta distancia significa los valores que corresponden a los tramos que fueron seleccionados, ¿sí? Esto es la medición que se hizo en el punto B, ¿sí? Desde la orilla 0 se fue seleccionando tramo 1, tramo 2, tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, miren la distancia, tramo 4, tramo 5, tramo 6, tramo 7, tramo 8 y tramo 9. ¿De cuál tramo hablamos? Recuerden que había desde la orilla, miren, imagínense que tenemos el río ahí, desde la orilla lanzaron la cuerda, salen 0 y fueron midiendo los tramos o fueron dividiendo el río en tramos desde el punto B. Y este primer tramo es el valor que está aquí, 150 centímetros. El segundo tramo tiene una distancia de ¿cuánto? De 300 centímetros. Y así sucesivamente hasta llegar al último tramo. Esto nos va a permitir que calcular el área. Y en cada tramo ustedes pueden ver que introducieron una vara métrica que tiene medidas para medir la profundidad. ¿Sí? En el primer tramo, como parte en 0, la profundidad es 0 centímetros. En el tramo 1, es decir, en este tramo 1 aquí, introdujeron la vara y la profundidad fue ¿de cuánto? En el tramo 1. Esta profundidad de 117 centímetros. En el tramo 2 también midieron la profundidad. ¿Cuánto nos dice? 90 centímetros esta profundidad. ¿Sí? El tramo 2. Y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos estos datos, ya podemos calcular la profundidad. Y ya tenemos también la distancia, ya podemos calcular el área, perdón. ¿Sí? Para ello necesitamos, recuerden que
vamos a asumir que el río tiene un área rectangular, donde esta área va a ser igual a base por altura. ¿Dónde la base qué va a ser? La base, para este ejercicio, la base va a ser siempre la distancia, va a ser la base. ¿Y la profundidad qué va a ser? Va a ser la altura. ¿Sí? Ahora, si ustedes observan ahí, la distancia en tramos es la misma, la distancia de cada tramo. No, es diferente. No, son diferentes. ¿Seguro? Miren, vamos a colocar. 150 está. Aquí tenemos 450, de ahí sigue 600, de ahí sigue 750, de ahí sigue 900, de ahí sigue Bueno, sí, es igual. 1050, Y es lo mismo. de ahí sigue 1200 y termina en 1350, ¿verdad? Entonces, ¿qué observamos? Miren, una de las condiciones, le voy a apagar el micrófono ya. Muy bien. Una de las condiciones para este método es que todas las distancias a donde se vaya a medir la profundidad sean iguales. Por ejemplo, si ustedes observan, de aquí a acá, ¿cuánto hay de distancia? 150 centímetros, ¿verdad? Es la misma distancia. De aquí a acá, ¿cuánto hay de distancia? 150 también. 150, ¿verdad? De aquí a acá, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿no? Entonces, una de las condiciones es que todas las distancias de los tramos donde se vayan a medir la profundidad sea la misma, ¿no? Es decir, el ancho, o la base, perdón, la base de todos los tramos es de 150 centímetros. ¿Verdad? Lo pueden comprobar que todos estos tramos tienen una distancia. Voy a colocarle por aquí, donde no les moleste. Tienen 150 centímetros de distancia, ¿sí? Que viene a ser nuestra base para la fórmula, ¿no? 150 centímetros de distancia. Si convertimos esta distancia a metros, podemos decir que esta distancia es igual a ¿cuánto? Estos 150 1.5 metros. a 1.5 metros, ¿verdad? Y ese es el valor con el que vamos a trabajar para el cálculo del área. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? De la distancia que tiene cada tramo. Cada tramo fue tomado a 1.5 metros de distancia. Ahora con las profundidades. Las profundidades, obviamente, no van a ser las mismas porque es un río, ¿no? Pero aquí tenemos las profundidades en centímetros. Y las profundidades ya son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas profundidades en centímetros las vamos a convertir a metros. El primero, 0 centímetros a metros, 0 metros. 117 centímetros a metros, ¿cuánto nos queda? 1.17. 1.17, ¿verdad? 1.17. 90 centímetros convertidos a metros. 0.9. 0.9 metros, muy bien. 89 centímetros a metros. 0.89. 0.89. El siguiente, 0.85. 0.78. 0.85. 0.98. 1 y 1.18, ¿verdad? Lo que hemos hecho aquí es convertir estas profundidades. Recuerden que estos datos de aquí, ¿qué son? Esas profundidades son estos valores de las mediciones. ¿Sí? En cada tramo fueron midiendo la profundidad
la profundidad del río, ¿no? Y ahí sí, miren, como ya tenemos la distancia en metros y ya tenemos la profundidad en metros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta fórmula. Área es igual a base. ¿Cuál era la base? La distancia. ¿Y cuál era la altura? La profundidad. La profundidad, ¿verdad? La distancia, recordemos siempre que va a ser un solo valor, porque todos los tramos deben tener la misma distancia, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar. Profundidad 1, 0, por la distancia. ¿Cuánto era la distancia? 0. O la distancia, la primera distancia. La distancia de los tramos. 1.5. 1.5 por 0 va a dar 0, ¿verdad? 1.0. Recuerden aquí que esta área va a estar en metros cuadrados. Aquí le falta el 2. Metros cuadrados. Muy bien. La segunda, profundidad, ¿cuánto tenemos? 1.17 por, ¿cuánto es la distancia de los tramos? Por 1.5. 1.5. por 1.5. ¿Cuánto les da? 1.755. 1.77. No, 755. 1.755. No redondeamos, ¿verdad? Sí, Entonces queda 1.76. ya, muy bien. El siguiente, 0.9 por 1.5, que es la distancia de todos los tramos. Recuerden que este es de todos los tramos. De todos los tramos ahí. ¿Cuánto nos queda? 1.35. 1.35. Siguiente, 0.89 por 1.5. 1.34. 1.34, muy bien. El siguiente, 0.85 por 1.5. 1.28. 1.28, muy bien. El siguiente, 0.78 metros por 1.5 metros de distancia de los tramos. 1.17. 1.17.